Bienvenidos a su canal, Tradidi Quod ed Accepi. He transmitido lo que he recibido. Muchas gracias por escuchar y por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Michael Arcangelo, defende nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, cui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtutem infernum detrude. Amen. Cor Iesus sacratissimo, miserere nobis. Cor Iesus sacratissimo, miserere nobis. Cor Iesus sacratissimo, miserere nobis. Parte número 2. Profesión de fe católica de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X para iluminar a las almas. La Iglesia Católica, cuerpo místico de Cristo y única arca de salvación. Creo firmemente que para perpetuar y prolongar la obra de la redención hasta el fin de los siglos, nuestro Señor Jesucristo fundó una sola Iglesia, visible, jerárquica, indefectible y necesaria para la salvación. Esta Iglesia, adquirida por la sangre de Cristo y confiada a Pedro y a sus sucesores, los romanos pontífices, no es otra que la Iglesia Católica Romana. Profeso que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Es una por su fe, su culto, su gobierno y su fin. Es santa por su fundador, por su doctrina, por sus sacramentos y por los santos que no cesa de engendrar. Es católica porque, enviada a todos los pueblos y establecida en todo el universo, es apta en todas partes para procurar la salvación a los hombres de toda condición. Es apostólica porque permanece fundada sobre los apóstoles, conserva su doctrina y continúa su misión, gobernada por sus sucesores. Profeso que la Iglesia es al mismo tiempo e idénticamente sociedad visible y cuerpo místico de Cristo. Cristo es su cabeza. Los fieles son sus miembros. La vida sobrenatural, adquirida en la cruz, se comunica en ella por los sacramentos recibidos en la fe y florecen en la caridad. Profeso que la Iglesia es la esposa inmaculada de Cristo. Cristo la amó hasta entregarse por ella, con el fin de santificarla y presentarla ante sí sin mancha ni arruga.
Si bien sus miembros pueden pecar, ella misma en su doctrina, en sus sacramentos, en su constitución divina y en su fin, sigue siendo guardiana fiel y pura del depósito revelado y dispensadora de los misterios de Dios. Los pecados de los hombres de la Iglesia no pueden imputarse a la Iglesia en cuanto tal, sino que proceden del hecho de que esos hombres no han vivido conforme a sus santas leyes. Por ello, rechazo las acusaciones injustas y blasfemas dirigidas contra la Iglesia en nombre de los pecados de sus hijos, así como los actos de arrepentimiento que parecen hacer recaer sobre la esposa de Cristo las culpas de los que la traicionaron. Profeso que la Iglesia es madre de las almas. Ella las engendra a la vida divina por el bautismo, las alimenta con la Eucaristía, las restaura por la penitencia, las fortalece por la confirmación, santifica a las familias por el matrimonio, consagra a los sacerdotes por el orden sagrado y asiste a los moribundos por la extrema unción. Su maternidad es sobrenatural y salvífica. Da a los hombres el pan de la sana doctrina, la gracia y los medios para alcanzar la vida eterna. Profeso que Dios ha querido hacer de la Iglesia el medio necesario de salvación. Así como no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, sino el de Jesucristo. Así, tampoco existe salvación sobrenatural fuera de la Iglesia Católica, porque toda salvación viene de Jesucristo y toda gracia salvífica, o bien es dada en la única Iglesia que Él fundó y por medio de ella, o bien orienta a quien la recibe hacia esa misma Iglesia. Esta verdad significa que nadie puede salvarse sin Cristo y sin su Iglesia, por una falsa religión en cuanto tal, ni tener asegurada su salvación fuera de la estructura visible de la Iglesia. Si algunos hombres se salvan sin pertenecer a la sociedad visible que es la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, se salvan por una ordenación sobrenatural a la única Iglesia de la salvación. Y a pesar de los errores de las falsas religiones en las que se hallan, errores de los que se liberan al no rechazar la gracia que se les ofrece y al corresponder a ella. Rechazo, por tanto, el falso ecumenismo, fundado en la idea de que el Espíritu Santo no rehusaría servirse de las comunidades separadas como de medios de salvación, como si la Iglesia de Cristo estuviera presente y actuara en ellas, o como si dichas comunidades poseyeran en sí misma un valor salvífico cuya virtud derivase de la plenitud de la gracia y de verdad confiada a la Iglesia Católica. Si algún hombre accede a la verdad revelada o recibe una gracia de santificación fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica, esa verdad y esa gracia pertenecen de derecho a la misma Iglesia. Llaman inequívocamente
a la unidad católica, y el Espíritu Santo no las concede sirviéndose como de medios de salvación de las comunidades separadas en cuanto tales, de las cuales conviene apartar siempre a las almas. Rechazo igualmente la idea según la cual las religiones no cristianas reflejarían un rayo de la verdad que ilumina a todo hombre, o constituirían caminos legítimos por los cuales Dios conduciría positivamente a los hombres a la salvación. Ciertos fragmentos de verdad natural o vestigios deformados de antiguas verdades pueden encontrarse entre los adeptos de esas falsas religiones, pero éstas, consideradas como tales, y en cuanto mezclan el error con su culto, son obra del demonio y no pueden ser agradables a Dios. El Espíritu Santo no se sirve de ellas como de caminos de salvación, ni se encuentran en ellas ninguna virtud propia de la única Iglesia de Cristo, única luz que ilumina a todo hombre en medio de las tinieblas. Rechazo asimismo la idea de un cristianismo anónimo, según la cual todo hombre que lleva una vida naturalmente honesta, sea creyente, ateo o agnóstico, estaría orientado hacia Cristo y por ello sería salvado por Él, por ser, entre comillas, cristiano sin saberlo. Profeso finalmente que la antigua alianza ha sido cumplida, superada y ha quedado sin vigencia por la nueva alianza, que es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham en Cristo y en su Iglesia. Las figuras de la antigua ley hallaron su realización y su término en el sacrificio del verdadero Cordero, mediador de la nueva alianza y sacerdote para la eternidad, según el orden de Melquisedec. Según la voluntad eterna de Dios, la verdadera descendencia de Abraham es Cristo, junto con aquellos que le pertenecen en su cuerpo místico, que es la Iglesia. Repruebo, por tanto, la nueva eclesiología, que destruye el impulso misionero al relativizar la unicidad de la Iglesia, única arca de salvación. Rechazo igualmente la inculturación entendida como la adopción sin discernimiento de las categorías religiosas, morales o simbólicas de las culturas paganas y de sus prácticas. El Evangelio puede asumir aquello que es naturalmente bueno, verdadero y noble en los pueblos, pero jamás puede consagrar la idolatría, la superstición, el error o las costumbres contrarias a la ley natural. La misión de la Iglesia no es un diálogo indefinido, una cooperación humanitaria o un reconocimiento mutuo de las tradiciones religiosas. Es el mandato recibido de Cristo de enseñar a todas las naciones y enseñarles a guardar todo cuanto Él ha mandado. Ahora veamos. El Espíritu Santo, santificador de las almas y alma de la Iglesia. El Espíritu Santo, santificador de las almas y alma de la Iglesia. Profeso que el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, verdadero Dios con el Padre y el Hijo, habló por los profetas,
Inspiró las Escrituras, santificó a los justos, formó la humanidad del Verbo encarnado en el seno virginal de María, y fue enviado visiblemente en Pentecostés para manifestar la Iglesia y vivificarla hasta la consumación de los siglos. Creo que, enviado por el Padre y el Hijo, permanece en la Iglesia hasta el fin de los siglos, conforme a la promesa de nuestro Señor. Él es el alma increada de la Iglesia, no como una forma sustancial que abolirá la distinción entre Cristo y sus miembros, sino como el principio invisible y la causa eficiente de su vida sobrenatural, de su unidad en la profesión de la fe y del culto, de la santidad de su gobierno y de su magisterio, y de su fecundidad en sus obras. Profeso que toda la vida de la Iglesia depende de su acción. Él es quien asiste al magisterio eclesiástico, especialmente al del Papa, para que conserve, declare y explique sin error el depósito revelado. No para que invente nuevas doctrinas, sino para que penetre más profundamente en el mismo sentido y con la misma significación la verdad ya revelada por Dios a los apóstoles. Creo que Él es quien comunica a las almas en los sacramentos. La gracia adquirida por el Salvador habita en ellas por medio de esta gracia y las hace conformes a Cristo. Él es quien ilumina las inteligencias por su sabiduría, sostiene las voluntades por su fortaleza, derrama su caridad en los corazones. Él es quien suscita las buenas obras, inspira la caridad fraterna y conduce a las almas hacia su perfección. Él es quien sostuvo a los mártires, iluminó a los doctores, suscitó a los misioneros, alimentó la vida contemplativa, fecundó las órdenes religiosas e hizo florecer la santidad en todos los estados de vida. Las grandes obras de la civilización cristiana, frutos de la cultura católica, son también testimonio de esta presencia discreta pero fecunda del Espíritu de Dios en la Iglesia a través de los siglos. Repruebo, por tanto, toda pretensión de invocar al Espíritu Santo para justificar adaptaciones doctrinales en su ruptura con la tradición, inversiones morales o procedimientos sinodales, mediante los cuales se pone en discusión aquello que la Iglesia ha recibido de Dios. El Espíritu de verdad no puede inspirar hoy lo contrario de lo que inspiró ayer. Él no invita a la Iglesia a escuchar al mundo para recibir de él sus aspiraciones. Antes bien, la impulsa a enseñar al mundo, convertirlo y santificarlo. Su obra no consiste ni en suscitar inspiraciones anárquicas, ni en fomentar la creatividad doctrinal, ni en fundamentar la vida espiritual sobre la búsqueda de fenómenos carismáticos extraordinarios, sino que consiste en guiar a las almas, iluminando su fe y defendiéndolas contra sus enemigos espirituales.
para llevar a término en ellas la obra de salvación y conducirlas a la luz de la eternidad. El pontífice romano, el episcopado y la constitución jerárquica de la Iglesia. Reconozco en el romano pontífice al sucesor de San Pedro, al vicario de Jesucristo, al pastor supremo y universal, cabeza visible de toda la Iglesia, que posee, por institución divina, un poder de verdadera y propia jurisdicción suprema, plena, inmediata y universal sobre todos los pastores y sobre todos los fieles bautizados en la Iglesia. Creo que esta autoridad no le viene de una delegación de la comunidad, sino directamente de Cristo mismo, quien instituyó este oficio para la custodia de la doctrina de la fe, la santificación de las almas y el gobierno de la Iglesia. Reconozco que en virtud de este poder propio y verdadero, los pastores y los fieles le deben respeto y obediencia filial en todo aquello que pertenece al ejercicio legítimo de su misión. Así, estando salvaguardas la unidad de comunión con el romano pontífice y la unidad de profesión de una misma fe, la Iglesia de Cristo constituye un solo rebaño bajo un único pastor supremo. Reconozco igualmente que los obispos son los sucesores de los apóstoles, lo que hace de ellos verdaderos pastores de derecho divino, poseedores en la Iglesia, por voluntad de Cristo, de una jurisdicción particular y subordinada, que reciben inmediatamente del romano pontífice. Unidos a este último en la sumisión a su autoridad suprema, ejercen legítimamente su propia autoridad en sus respectivas diócesis, como establecidos por el Espíritu Santo, dentro del orden jerárquico querido por Cristo. Reconozco asimismo que el cuerpo de los obispos, unidos a su cabeza, el romano pontífice, y jamás sin esta cabeza, puede ser sujeto extraordinario y no permanente de un poder pleno y supremo sobre la Iglesia universal. Pero esto tiene lugar únicamente en el acto de un concilio ecuménico, por iniciativa y mandato del único sumo pontífice, y dentro de los límites de su voluntad exclusiva. Rechazo en consecuencia las concepciones colegialistas que harían del colegio de los obispos una persona moral permanente en la Iglesia o un segundo sujeto del poder supremo, distinto del sucesor de Pedro. La constitución monárquica de la Iglesia es de institución divina e intangible, y así permanecerá hasta el fin de los siglos, porque nadie puede redefinir la función que Cristo mismo confirió a Pedro en su Iglesia. Rechazo igualmente las concepciones sinodales que tienden a transformar la Iglesia jerárquica en una estructura consultiva, parlamentaria o democrática, sometida a las opiniones cambiantes del pueblo cristiano o a las presiones del mundo. La conciencia colectiva de los fieles, las encuestas pastorales, las sensibilidades culturales y las expectativas del mundo no son fuentes de la revelación. La legítima escucha de las almas
jamás puede convertirse en una adaptación continua de la vida de la Iglesia, de su doctrina y de su constitución divina al espíritu del mundo, bajo el pretexto de interpretar el sensus fidei del pueblo de Dios. El magisterio, custodio del depósito revelado. Creo que el romano pontífice goza de la infalibilidad cuando habla ex cátedra, es decir, cuando, cumpliendo su oficio de pastor y doctor de todos los cristianos, define, en virtud de su suprema autoridad apostólica, que una doctrina referente a la fe o a las costumbres debe ser tenida por verdadera por la Iglesia Universal. Profeso además que el poder del magisterio en la Iglesia está esencialmente ordenado a la custodia del depósito revelado y por medio de ella a la salvación de las almas. El Espíritu Santo no fue prometido a los sucesores de Pedro para que manifestaran una doctrina nueva, sino para que conservaran santamente y expusieran fielmente el depósito transmitido por los apóstoles. Por esto, el magisterio presente no puede contradecir sustancialmente al magisterio anterior. El magisterio vivo no es una predicación actual opuesta a la predicación pasada, sino que es la predicación continua e ininterrumpida de la misma significación, de la misma verdad de fe a través de los siglos. El Papa y los obispos no son los dueños de la revelación, sino que son custodios y están sometidos a ella, como el discípulo lo está al maestro. No pueden cambiar la fe, ni modificar la constitución divina de la Iglesia, ni declarar bueno aquello que es contrario a la ley de Dios. Rechazo, por tanto, toda concepción evolutiva del dogma, según la cual las verdades reveladas cambiarían de significación a lo largo de la historia. Puede existir dentro de la Iglesia un progreso homogéneo en la inteligencia que percibe mejor, de manera más clara y más explícita, el sentido de la verdad revelada, pero jamás una mutación del sentido de esta verdad. Lo que ya ha sido enseñado por el magisterio vivo de la Iglesia docente y creído en la profesión de fe de la Iglesia discente no puede convertirse en falso. Lo que ha sido condenado como contrario a la fe no puede llegar a ser legítimo. Lo que pertenece a la constitución divina de la Iglesia no puede ser remodelado según las categorías del mundo moderno o el contexto histórico-cultural. Rechazo, por tanto, la noción de un nuevo magisterio que pretendiera valerse del tiempo presente para imponer doctrinas opuestas o ajenas a la tradición constante. Rechazo igualmente la oposición artificial entre el magisterio de ayer y el de hoy, como si el único magisterio vivo de la esposa de Cristo fuera solamente el del tiempo presente y pudiera, bajo el pretexto de una mejor adaptación, renegar de aquello que la Iglesia siempre ha enseñado, creído y condenado desde la época de los apóstoles.
Sostengo que permaneciendo a salvo la legítima libertad de investigación y de opinión de los teólogos respecto a las cuestiones doctrinales abiertas o discutidas, el magisterio de la Iglesia tiene el legítimo deber de ejercer un control y, llegado el caso, una censura sobre las publicaciones, para evitar que éstas pongan en peligro la fe de los fieles. Rechazo, por tanto, la acusación dirigida contra la Santa Iglesia de haber faltado a la caridad, al anatemizar las herejías y excomulgar a los herejes. Rechazo también el diálogo perpetuo instaurado bajo el espíritu del último concilio, mediante el cual la jerarquía renuncia a ejercer un verdadero magisterio y pretende unas veces recibir su inspiración, entre comillas, del sentido de la fe, del pueblo de los creyentes, y otras veces dialogar en igualdad de condiciones con los seguidores de las falsas religiones, o incluso con los no creyentes. Rechazo finalmente la concepción subjetivista del pluralismo teológico, que se deriva de semejante renuncia a la función magisterial. Sostengo que la Iglesia no es una asamblea en búsqueda permanente, sino que es la guardiana de una verdad revelada por Dios y transmitida por los apóstoles, y que su magisterio auténtico, asegurando a lo largo de todos los siglos la transmisión ininterrumpida del depósito revelado, es la regla próxima y universal de la verdad en materia de fe y de costumbres. El orden moral y la ley de Dios. Profeso que existe un orden moral realmente fundado en la sabiduría eterna de Dios. Los actos humanos son buenos o malos, según su conformidad o su oposición a la ley divina, santa e inmutable. Las opiniones individuales, el consenso social, las intenciones subjetivas y las circunstancias históricas no pueden cambiar el valor intangible de estos principios de la moral cristiana. De la inmensa bondad por la cual Dios elevó al hombre al orden sobrenatural, se sigue que el hombre tiene un único fin último, sobrenatural, al cual sigue estando ordenado según el designio de Dios, incluso después del pecado. Este fin sobrenatural asume, eleva y perfecciona el fin del orden natural del hombre. La ley natural, inscrita por Dios en la naturaleza del hombre, se puede seguir conociendo por la recta razón y obliga a todos los hombres. La ley positiva revelada, de orden sobrenatural, la confirma, la eleva y la precisa superándola. No existe, por tanto, ninguna oposición entre la ley del Evangelio y la ley natural. Es más, la misma gracia concede al hombre la fuerza para ser sobrenaturalmente fiel a sus respectivas exigencias y gozar así de aquella libertad de los hijos de Dios, por la cual, liberado del poder del pecado, puede tender hacia su fin último. Rechazo, por tanto, la moral de situación, según la cual las circunstancias concretas podrían hacer buenas las acciones intrínsecamente malas. En particular, sostengo que ninguna circunstancia podrá jamás legitimar el recurso a la anticoncepción, al aborto y a la eutanasia. Rechazo toda doctrina
que pretendiera que una conducta objetivamente contraria a los mandamientos de Dios pudiera constituir, para algunos, la respuesta generosa actualmente exigida por Dios. Dios nunca manda el pecado ni aquello que es imposible. Jamás bendice el desorden moral, ni justifica lo que contradice su propia ley. Pero a quien hace cuanto está en sus posibilidades, nunca le niega su gracia para guardar sus mandamientos. Profeso que las uniones adúlteras, las uniones contra natura y todas las situaciones públicas contrarias a la ley divina no pueden ser presentadas como bienes imperfectos, dones de Dios, etapas positivas o realidades susceptibles de ser bendecidas como tales. Tal presentación engañosa altera gravemente los principios de la moral cristiana y atenta contra la sagrada institución del matrimonio y contra el bien de las familias. Rechazo, por tanto, como contrario a la fe y a la disciplina constante de la Iglesia, la pretensión de admitir a los sacramentos y especialmente a la recepción de la Santísima Eucaristía a quienes persisten públicamente en tales estados sin renunciar a su desorden. La verdadera misericordia llama al pecador a la conversión. No ratifica el pecado bajo el pretexto del acompañamiento pastoral o del discernimiento de situaciones particulares. Rechazo igualmente la separación moderna entre doctrina y pastoral. Una pastoral que contradice la doctrina no es pastoral, sino que extravía a las almas. La caridad no consiste en callar la verdad para evitar el sufrimiento, sino en decir la verdad con benevolencia para conducir a la salvación. La medicina de la Iglesia solo puede sanar nombrando el mal, llamando a la penitencia y ofreciendo los remedios de la gracia. Profeso finalmente que Dios no solo es el autor y el fin del orden moral, sino también su guardián, su juez y el soberano remunerador del bien y del mal. El olvido del juicio divino engendra una falsa misericordia, sentimental e impotente, que no salva a nadie porque no convierte a nadie.